Buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí conectados para avanzar en este proceso de líder juvenil. Gracias a Dios estamos en esta que va a ser nuestra especialidad de evangelismo personal. Pero antes de empezar, vamos a inicialmente recordar nuestro himno de líder juvenil para poder aprenderlo y luego vamos a hacer la oración para iniciar esta especialidad. Vayan buscando con qué anotar porque una de las primeras requisitos de la especialidad es tener ese especie de ensayo o de lo que ustedes han aprendido y hoy les voy a compartir muchas cosas, entonces sería súper útil que ustedes tengan allí sus anotaciones y así vayan adelantando ese que es como, digamos que uno de los requisitos más sencillos y que hoy ya lo podrían dejar listo. Entonces vamos a compartir el himno de los líderes juveniles para poder aprender. Marchemos, juventud, por la senda de la luz. Imitemos al Señor Jesús en todo su esplendor. Los líderes están aquí, los talentos al Señor, los líderes están aquí, proclamar y rendir los talentos al Señor. Soy líder del Señor y por eso estoy aquí. Levantad y proclamar al Rey, hay mucho que hacer. Los líderes están aquí, proclamar y rendir los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamar y rendir los talentos al Señor. Muy bien. Ese es nuestro himno de líderes juveniles. A continuación, entonces, vamos a iniciar con nuestra especialidad. Pero antes me gustaría compartirles que esta especialidad está, digamos que, muy vinculada a nuestro proceso de líderes juveniles. Tanto que prácticamente creo que el proceso se basa en ella, porque van muy atadas, van muy de la mano. Y es espectacular porque cuando vamos a empezar a hacer esta especialidad, resulta que ya la habíamos empezado con un tiempo de anticipación, por así decirlo. Entonces, vamos en este momento a compartir. Déjenme compartirles. Ok. Esto es lo que me refiero. El proceso de líder juvenil, entonces vamos a tener unas 3 secciones que están muy de la mano, como les decía. La primera sección es la sección que se titula Usted y Dios. En esa sección nos piden uno de los requisitos, requisito número 5,
es que tenemos que mantener un diario devocional durante un periodo mínimo de 6 meses, en el cual tenemos que ir resumiendo lo que hemos aprendido y así mostrar ese crecimiento de nuestra vida espiritual. También tenemos esta especialidad que es el requisito de la sección Usted consigo mismo. Hay una lista de varias especialidades que nosotros tenemos que obtener y la especialidad F es la que se llama Evangelismo Personal. Además, tenemos la sección en los requisitos de líderes juveniles que se llama Usted y la Biblia. En esta sección hay dos requisitos. El requisito número uno, bueno, hay varios, pero los que se relacionan con esta especialidad y que podemos aprovechar y que tenemos que incluir allí es los primeros dos requisitos. Hay tres requisitos básicamente, pero los primeros dos son como para todos iguales. El primer requisito es identificar 10 necesidades de nuestra comunidad. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes iglesias, distritos, incluso hasta ciudades diferentes. Así que cada uno va a tener una necesidad que sea específica. Hay necesidades que sí son generales y sobre todo para la juventud de hoy en día que se relaciona mucho, ¿verdad? Pero más que todo, esas necesidades deben ser enlistadas, debemos hacer una observación y ya hemos hecho con los seminarios de los líderes que hemos hecho anteriormente, nos han mandado a observar, a conocer a nuestros muchachos, a ver cuáles son aquellas cosas que de ellos están padeciendo, que ellos están necesitando y de esa manera poder sacar estas necesidades. También pueden ser no necesariamente desde el punto de vista solo netamente juvenil, sino también algunos otros ministerios de la iglesia que necesitan de pronto crecer y que se necesita ese empuje juvenil de nuestro liderazgo para que pueda entonces cimentarse. Eso también hace parte de necesidades de nuestra comunidad. Y luego el segundo punto nos dice que tenemos que preparar un plan. Este plan tiene como objetivo que tú tienes que mostrar cómo a través de estas necesidades tú te vas a mostrar a la comunidad como alguien relevante, como alguien que está ayudando a esas necesidades, a que sean suplidas. Un plan es más bien como un proyecto en el cual tú vas a escribir, por ejemplo, un objetivo o varios objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, y de esa manera mostrar, listo, en mi iglesia, por ejemplo, tengo la necesidad de que hay muy pocos jóvenes de tal rango de edad o los jóvenes que son más pequeños no tienen, digamos, como que quien los lidere, porque hay una brecha generacional muy grande. Están los jovencitos, edades de conquistadores o menos, y están los papás de esos jovencitos, pero casi no hay guías, casi no hay líderes juveniles, no hay jóvenes adventistas, digamos que de 17 en adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder suplir esas necesidades? Enlistamos las necesidades y vemos un plan. Bueno, nuestro objetivo, ¿qué va a ser? Preparar a los padres que tenemos para que sean líderes, por ejemplo, en las diferentes cosas, o a través de mi liderazgo, buscar la manera de atraer más jóvenes de mi edad o de la edad que se necesita a través de estas estrategias, a través de estas actividades. ¿Cómo vamos a lograr eso? La idea es que nosotros podamos trazar ese plan. Y precisamente ese plan puede ir de la mano con el desarrollo de esta especialidad, porque en el punto 3 más adelante se lo voy a compartir en nuestro Excel de requisitos, ahí están las opciones. Una de esas nosotros ya la realizamos, como es el Día Mundial de la Juventud. En ese Día Mundial tuvimos impactos en diferentes sectores, ¿verdad? Toda la iglesia unida, los jóvenes, los clubes, y de pronto repartimos y estuvimos compartiendo con los demás, pero tal vez nos hizo falta ese seguimiento o tal vez lo están haciendo. Habían personas interesadas a los que les dejamos de pronto el conflicto de los siglos, un libro, una revista. Esa persona estuvo feliz de poder acceder a una oración, mostró cuáles eran sus peticiones, le tomamos su número de teléfono, alguna visita que fue a la iglesia en ese día juvenil. Y ahora vamos a invitarlo a una nueva sociedad de jóvenes, a una nueva actividad. Vamos a ver cuál fue esa necesidad de oración. Le preguntamos cómo siguió esa necesidad por la cual pidió.
ese seguimiento después de la actividad está muy relacionada con este que es el requisito, sería el requisito número 3 de la sección usted y la comunidad. Y eso va súper ligado a los requisitos de la especialidad de evangelismo personal. Muy bien, entonces, a partir de este momento vamos a desarrollar la especialidad, pero también tengan en cuenta que ya es momento de también hacer la parte de usted y la comunidad. Sé que muchos ya empezaron su diario devocional. Algunos de pronto dicen, no, es que estoy atrasado. Yo, por ejemplo, hablaba con una de las líderes y yo le decía, listo, te atrasaste las semanas antes del campamento de guías porque estabas corriendo, muchas cosas. Yo le dije, más que escribir, por ejemplo, las fechas de abril, no, voy a ponerme al día, entonces voy a escribir 27 de abril, 28 de abril, de marzo, perdón. No hagas eso, yo le decía, no hagas eso, o sea, comienza hoy, por ejemplo, hoy es 14, bueno, hoy hago mi devocional, me faltan 2 semanas, me falta un mes, lo comienzo desde hoy y pongo la fecha, no importa que haya un bache, no, hay un bache porque yo antes de campamento de guía dejé de hacerlo, no lo escribí más y entonces ahora estoy atrasado, no, se supone que ya la fecha desde el año pasado, esos 6 meses ya concluían. Sin embargo, sé que suceden cosas en nuestras vidas que no podemos controlar o que quisiéramos que pasaran de otras maneras. Entonces, la invitación es que hagamos algo lo más realista y honesto posible. Listo, de aquí en adelante voy con el mes que me hace falta, las semanas que me hacen falta, los meses que me hacen falta, de aquí en adelante. Y así completo mi diario devocional porque el objetivo es que tengamos un crecimiento espiritual más que simplemente llenar fechas con frases o cosas. La idea es que sea ese pan diario espiritual que podamos consumir. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí con nuestra especialidad de evangelismo personal. Tomen nota porque esta parte eh, está bastante completa y yo sé que si están bien atentos ya lo van a completar el requisito que le tengo el día de hoy. Listo. Vamos entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos clave? Ah, bueno, quería resaltar que aquí está el parche que podemos tener los que estamos activos en los clubes, ¿verdad? Una vez concluida esta especialidad y nuestro proceso de líder, vamos a tener más parches en nuestro uniforme. Entonces, básicamente esta especialidad son 3 requisitos. El primero es estudiar un poco ese ejemplo que Jesús nos da de hacer evangelismo personal. El segundo es un diario devocional y miren que ya lo empezamos a hacer desde el año pasado, así que por eso les digo que van full ligados nuestro proceso y requisitos de líder con la especialidad. Y el tercero es ese evangelismo vivo que vamos a demostrar. Entonces, al estudiar de Jesús tenemos 2 opciones. Podemos hacer un trabajo escrito de por lo menos 500 palabras. Estuve mirando ahí en un documento de Word que tengo y 500 palabras más o menos son como unas 2 páginas dependiendo del tamaño de la letra, pero ahí hay una opción en Word donde tú puedes seleccionar y ahí te dice exactamente las palabras que hay, pero más o menos son como 2 páginas, como de tamaño 12 más o menos así. Eh, Podemos hacer este informe, por ejemplo, con lo que ustedes resuman, lo que ustedes escriban de esta charla, de esta capacitación, o también pueden hacer un video. Aquí dice que un video de 5 minutos. Pero yo estoy segura que cuando escribieron estos requisitos, tal vez no iban a tener en cuenta que hoy en día los videos ya dicen bastante en 15, 1 minuto y medio. Sí, hay muchas personas ya de pronto no ven un video de 5 minutos. Y sería espectacular que a alguien de pronto se le prendiera esa chispa y poder mostrar de una forma muy creativa, muy dinámica, un video en el cual pueda expresar eso que aprendió a través del estudio de la vida de Jesús, como ese evangelismo personal. No tiene que ser de 5 minutos, o sea, aquí vamos a ser flexibles para actualizarnos un poco. Puede ser una historia de 15 segundos, puede ser un reel un poquito más largo. Bueno, lo que ustedes, si ustedes se atreven y están motivados, entonces puede ser algo así más sencillo. ¿Listo?
Ojalá que alguien se motive a hacerlo de esta forma y que lo pueda compartir y así de esa manera poder, pues, esparcir el evangelio, ¿verdad? Es una de las maneras. Listo, entonces vamos a estar estudiando a través de la Biblia y los escritos de la hermana Elena cómo Jesús se relacionó con las personas en el trato uno a uno. Ya sabemos que lo del segundo requisito, que es nuestro diario devocional, es una disciplina personal que tenemos que desarrollar, porque van a haber días en donde no vamos a tener ganas de pronto, o no vamos a tener tiempo, no vamos a tener de pronto el mismo entusiasmo, pero la idea es que nosotros podamos tener una vida diaria, de un devocional. Y 6 meses es mucho más de lo que se necesita para desarrollar un hábito. Así que sería espectacular que los líderes juveniles de la Asociación del Atlántico sean personas que sobre todo saben cómo estar en los pies de Jesús e ir directamente a la fuente para alimentarse y de esa manera poder dar a otros, poder dar a sus jóvenes, a todas las personas que están a su alrededor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que tenemos que ir a conocer más de Jesús a través de nuestro devocional personal. Y el número 3, que es el evangelismo vivo, al final le voy a mostrar nuevamente ese PDF donde están estos requisitos y ahí vamos a analizar cuáles son esas opciones que tenemos. Allí dice que hay que escoger dos, pero con todas las cosas que tenemos que hacer en este proceso, vamos a escoger solo una sección. Está la sección 3A, 3B y 3C. Vamos a escoger solo una sección y de esa sección vamos a escoger una de las actividades que allí lo dice. En la sección A se enfocan en unas actividades que son, pues, reuniones evangelísticas, seminarios, pero te dice exactamente qué tienes que hacer, que tienes que estar pendiente de la parte de la tesorería, la logística, o sea, es algo activo. No puede ser simplemente como que, yo fui a dar la bienvenida en la semana de oración. No, tiene que ser un poquito más allá. Y la sección 3B, digamos que es una sección que tiene algunos retos, esas actividades que están en esa sección, pero solamente son por 10 horas. El servicio que vamos a brindar allí solo son por 10 horas. En cambio, en la sección C dice que son un poco más sencillas de planificar las actividades que allí se presentan, pero son un poco más el tiempo, que serían unas 15 horas de servicio. Pues yo no tengo cómo demostrar, o que ustedes me demuestren, mejor dicho, cuántas horas se demoraron o todo esto, pero yo confío en que estoy con personas cristianas, ¿verdad? Honradas, que van a hacer un servicio de verdad para nuestro Dios y que más que 10 son muchas más horas las que se dedican. Solo en la planificación ahí se lleva bastante tiempo y más en la ejecución y demás, todo eso va sumando. Entonces al final vamos a examinar cuáles son esas opciones y también las opciones de usted y la comunidad para que vean que van muy de la mano y de esa manera podemos decir que matamos dos pájaros de un solo tiro. Bueno, vamos entonces a entrar en materia y a desarrollar el primer requisito. Tomen nota atenta, porque aquí ya empezamos. El evangelismo personal. La palabra evangelismo viene de un griego que significa buenas nuevas, buena noticia, ¿verdad? Y son las buenas noticias de salvación. Es ese mensaje del Señor que nos ha llamado a que nosotros podamos transmitirlo. Pero ¿por qué personal? Porque nosotros tenemos que hablar a través de nuestro testimonio. Como les decía al comienzo, nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que mostrar a otros de Jesús, pero primero tenemos que conocer a ese Jesús. Para eso vamos a mostrar o vamos a estudiar un poco cuál es el mejor método para realizar nuestra evangelización, nuestro evangelismo personal. Y este es el método de Cristo. Por eso vamos a estudiar algunos episodios de cuando Cristo ejerció este método de encontrarse con cada persona uno a uno. Y precisamente esta es una de las citas más importantes de la hermana Elena en el libro Ministerio de Curación, página 102, porque resume, mejor dicho, lo dice de una forma bien sintetizada, el método de Cristo. Además, me encanta cómo comienza. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador
Trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Allí podemos identificar cuáles son esos pasos del método de Cristo. Y lo mejor es que tenemos garantizado el éxito si nosotros seguimos paso a paso este ejemplo. Aquí tenemos cuáles son entonces esos pasos. Me da un poco de tristeza porque aquí había diseñado esto de otra manera, pero no sé por qué sale así. Pero bueno, vamos al punto. Aquí están los 5 pasos. Dice que primero el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. ¿Qué significa tratar? Mezclarse, eh, conocer personas. Hoy en día los jóvenes estamos como muy tentados a tener un círculo muy cerrado y no tener como excusa para hablar con otras personas. De pronto antes las personas, como no estaban en sus celulares allí, era mucho más fácil entablar una conversación, por ejemplo, con alguien que estuviera en el bus, con alguien que estuviera en una fila de un banco, de un restaurante, qué sé yo. De pronto para personas de otras generaciones era un poco más sencillo esto, pero hoy en día a los jóvenes tenemos un gran reto de poder hablar con una persona porque muchas personas están como muy precavidas. Pero me encanta porque dice que el primer paso es mezclarse con los demás. Y mezclarnos con los demás no significa ser iguales a ellos, pero sí poder compartir. Entonces, de cada paso quiero que alguien me responda la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer en la vida práctica? ¿Cómo puedo mezclarme o dónde puedo mezclarme con las personas como quien trata de hacerles el bien? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Pueden escribirlo también. Brindándole una ayuda a una ¿Pero quién? persona ¿En necesitada. dónde? Hay una persona necesitada, ok. Dame un ejemplo concreto, por ejemplo. ¿Qué necesidad? ¿En qué lugar? Ujú, Pues ujú. yo voy a las casas, si la persona necesita que le ayuden a algo, mover algo, o si necesita que le haga un aseo o algo, pues yo lo hago, aunque no lo hago sino por ayudarlo y eso, y me voy ganando la confianza de esa persona. Y así pues me voy entrando a llevarle por lo menos el primer paso, que es mezclarme con esa persona. Ok. Bueno, no sé si ustedes de pronto dejan entrar a las personas así a su casa, o por ejemplo cuando van estos hermanos de otras iglesias y dicen que quieren venir a hablar de Cristo, de pronto yo pienso que esa parte es la que nos hace falta. Antes de ayudar, nosotros necesitamos ganarnos la confianza, porque ese es un paso que también es importante. ¿Dónde podemos encontrar personas que no conozcan de Jesús? Sería mejor la pregunta. ¿Dónde podemos encontrar personas que no conozcan de Jesús? Aquí nos dice Jorge que, por ejemplo, personas que están enfermas, ayudándolas, ¿ok? ¿Dónde podemos conseguir enfermos? Por ejemplo, En los hospitales, en los en los más hospitales, populares. correcto. En un hospital, por ejemplo, ahora que estuve hospitalizada, mi compañera de cuarto, una señora, esta señora estaba sola, estuvo sola como por unas 3 noches y tuvimos la oportunidad de estar allí con mi amiga Linda y ella estuvo muy pendiente de esta señora, ahí quedamos con el contacto con ella y fue muy bonita la experiencia porque pudimos mezclarnos. Podíamos tener la opción de no decirle nada, no cruzar palabras. Bueno, ella estaba por allá en su cubículo, yo acá en el mío y como que a veces podemos ser así, cerrados y ensimismados y no vemos la necesidad de los demás. Pero mezclarnos es precisamente eso. En cualquier lugar donde estamos, podemos llegar y tratar como entonces de buscar la manera de entablar conversaciones o si alguien nos pregunta algo, estar siempre dispuesto, ¿verdad?, a poder interactuar. El segundo paso nos dice que la hermana Elena, que Jesús le mostraba simpatía a los demás. Entonces, si una persona se te acerca, ¿cómo tú reconoces que esa persona es simpática? A ver, denme ejemplos. ¿Cómo puedo mostrar simpatía a otros?
puede ser con un trato agradable a esa persona. O sea, eso pienso yo, hablándole con cariño, con respeto. No escucho, hermana, hay como un ruido ahí extraño que no logro entenderle. Creo que debe ser como el abanico, no sé. Sí, es el ventilador, ya lo pasé. Ahora sí, sí. Ajá. Bueno, ahora sí, coméntenos. Ajá. Yo pienso que siendo simpático, o sea, atender en qué manera, por lo menos ser agradable, hablarle a esa persona con cariño. O sea, las personas a veces impactan con uno es con eso, de cómo uno los trata a ellos. Así es, correcto. Precisamente siendo agradables, siendo bondadosos, brindando una sonrisa, ¿verdad? Bueno, el paso número 3 es atender. Dice que Jesús atendía a las necesidades de las personas. A veces hay necesidades que son bastante obvias y no necesitamos que alguien diga que tiene esa necesidad y uno puede ayudar a esa persona que no conoce de Jesús a suplir esa necesidad y de esa manera ve que realmente queremos hacerle el bien y no por esperar nada a cambio. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando íbamos en esta fecha, que es el Día de los Muertos en noviembre. Ustedes saben que eso es eh, casi siempre es como un festivo, el 2 de noviembre creo que se celebra. Y entonces los cementerios se llenan mucho de personas que han perdido sus seres queridos, les llevan flores, muchas personas están tristes, a veces van solas. Por ejemplo, una oportunidad nos acercamos a una señora, al parecer había muerto su esposo, y ella estaba allí tirada encima de la tumba, estaba llorando desconsolada. Y nosotros llegamos, empezamos a cantar algunos himnos y ella estaba muy agradecida porque ella decía, o sea, yo estoy aquí sola, no tengo a nadie. Y esa necesidad de pronto de ser escuchada, de ser validada sus sentimientos, en ese momento pudimos suplírsela. Pero así también, en otras oportunidades, también podemos atender esas necesidades. A veces no todo es dinero, a veces creemos que todo es dinero, pero mira, una simple palabra. También me acuerdo una vez cuando estaba en un bus y una muchacha empezó a llorar, empezó a llorar, a llorar, a llorar, y yo tenía por allí un pañuelo, y yo enseguida le pasé el pañuelo y tenía una literatura, así que de una vez se la pasé y le escribí allí que voy a estar orando por ella. Ella se calmó un poco, también le pasé agua y yo realmente en ese momento no sabía quién era, ¿verdad? Pero pude atender esa necesidad porque también muchas personas son indiferentes, como que, bueno, ya verá por qué llora y ya, y no me interesa. Pero es una persona que no sabemos por qué está llorando y tiene esa necesidad tan obvia que nosotros como cristianos debemos ser empáticos y mostrar esa manera de suplir esa necesidad. Dime, Caroline, Melanie, ¿tienen algún ejemplo? Ay, sí, Meli, hola, ahí lo que estaban diciendo de atender las necesidades, pues uno enseguida piensa atender necesidades, listo, algo físico, comida, ropa, zapatos, algo que se pueda tocar. Pero yo creo que en estos tiempos que estamos actualmente, las necesidades mentales, muchas veces en nuestro mismo círculo social, familiar, tenemos muchas personas que están pidiendo ayuda a gritos, pero se viera como silencioso. ¿Por qué lo digo? Porque quiero contar brevemente, hubo un día que una persona que estimo mucho publicó que necesitaba contratar un psicólogo porque sí, urgente en sus estados de WhatsApp. Y enseguida dije, no, aquí necesito contactarme con un psicólogo que conozca, que sea adventista, porque necesita ayuda. Y después hablando con pues la psicóloga, me ha dicho que ha mejorado mucho, que, o sea, ha retornado sus actividades que antes no tenía por ansiedad y las cositas que le dieron mentales. Entonces, yo creo que también atender esas las necesidades, estar muy atento con todos nuestros sentidos también a esos gritos que se vieran como silenciosos, entre comillas, que a veces podemos tener muy cerca que no percibimos. Así es, Caro, qué valioso es eso. Y precisamente a través de las redes sociales, hoy en día podemos hacer este evangelismo y que es algo muy personal. A veces hay grupos donde las personas escriben, por favor, oren por esto, y de pronto no responderle en el mismo grupo, sino responderle al privado y decirle, mira, voy a estar orando. Por ejemplo, yo en pandemia tuve dificultades para dormir
No sé por qué me daba mucho insomnio. Yo dije, ¿cuántas personas no estarán así como yo? Yo empecé a escribir en mi estado, ¿quiénes no pueden dormir? ¿Quién quisiera que ore por ustedes? Hice una lista, ustedes no se imaginan cuántas personas, una lista de más de 23 personas que decían que no podían dormir. Entonces empecé a estudiar un poco más de la higiene del sueño, empecé a darle cosas que me servían a mí, algunos cantos, algunas reflexiones antes de dormir, rutinas, tips, todo lo que yo trataba de probar, se los mostraba a ellos y se los compartía. Y como dice Caro, a veces hay muchas necesidades que son más emocionales, ¿verdad? Y que a veces son ocultas, pero es importante estar atentos para poder ayudar cuando sea necesario. Listo, el paso número 4 nos dice ganar la confianza. Si tú te acercas a la persona, si tú le muestras simpatía y atiendes a las necesidades de una forma constante, tú te puedes ganar la confianza de la persona, pero no es ganarla como, listo, voy a hacer lo imposible por ganarme la confianza y que una vez que confíe, no de esa manera, sino realmente por amor a ellos. Decirle a nuestro Dios, ¿verdad? Ver en esa persona una persona que puede ser heredera del reino de los cielos y que nosotros podemos ser ese canal de bendición a través del cual puedan conocer la verdad, el camino, la verdad y la vida. Precisamente me acuerdo de una historia de una amiga. Yo esta amiga la llevaba a la iglesia desde que era muy jovencita y ella tuvo pues el deseo de bautizarse, pero su papá no dejó que se bautizara porque todavía estaba muy pequeña. Tenía como 11 12 años, no la dejó porque pues no era de la iglesia, su familia. Y bueno, él no permitió que esto sucediera. Pasó el tiempo y ella conoció a una muchacha de otra religión y esta muchacha empezó a ganarse la confianza de la familia, o sea, hizo el método de Cristo. Se mezcló con ellos, les mostraba simpatía, los atendía a las necesidades y se ganó mucho la confianza de ellos. Pero esta muchacha quería sí o sí que ellos se bautizaran en su iglesia y que ellos, sí, o sea, que se volvieran de esa religión. Entonces ella estuvo alrededor como unos 6 meses, 7 meses allí constante, hasta hizo un grupo pequeño en la casa de mi amiga, en la casa de mi amiga que su familia era un poquito como escéptica y mira qué bendición que esta muchacha pudo ir a abrir allí un grupo pequeño pues de su iglesia y todo esto. Me acuerdo que hasta una vez me pidieron ayuda para hacer como un calendario de cumpleaños de las familias y de las visitas que iban y yo les ayudé todo. Pero la historia terminó muy triste porque esta muchacha no lo hacía de una manera genuina. Simplemente quería sí o sí esos bautismos. Así que como a los 8 meses, más o menos 7 meses, como nadie se bautizaba, como nadie, pues de pronto ella no veía resultados humanamente medibles, ella simplemente un día decidió que se acabó ese grupo pequeño, que se acabó la simpatía, que se acabó todo, y ya nunca más volvió a visitar a mi amiga. Y mi amiga se sentía muy defraudada porque ella dijo, Melissa, tú toda la vida me has hablado de la Biblia y todo, y tú todavía sigues siendo mi amiga. Pero esta mujer ya, o sea, se desapareció de la faz de la tierra, ya, como nadie se bautizó, pues ya, se desapareció y yo realmente la apreciaba. Y mira cómo, pues ya, se sacudió y se fue. Entonces, esa no es la manera como Cristo nos está diciendo que tenemos que hacer. Tenemos que ser muy cuidadosos porque al ganarnos la confianza de alguien, estamos teniendo un tesoro y por eso tenemos que ser auténticos. Y los esfuerzos no tienen que ser sobrehumanos, porque nuestra labor no es juzgar, no es convertir, pues esa es la labor del Espíritu Santo, sino solo amar. Esa es nuestra labor. Y es muy importante a la hora de ganarnos la confianza de los demás. Y por último, entonces decir, sígame. Y sígame no es precisamente bautícense, porque recuerden que la gran comisión es id y hacer discípulos. Entonces, solo que esa persona esté abierta a escuchar la palabra, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, ya esos son pasos que el Señor se encargará en qué momento eso dará sus frutos. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, que no estamos llamados a simplemente a ser blancos de bautismo, porque más que eso es crear discípulos, personas que realmente a través de nuestro testimonio personal conozcan de ese Jesús. Y vamos entonces a entrar ahora con los ejemplos en la vida de Jesús. Aquí les tengo varios ejemplos.
tenemos para hacer este ensayo de 500 palabras, ustedes pueden tomar aquí estas referencias que les comparto. Están algunos pasajes de personas que se encontraron cara a cara, uno a uno con Jesús. Está las referencias bíblicas, aquí son todas del Evangelio de Juan, y algunos capítulos del deseado de todas las gentes. Yo les invito a que si ustedes pueden eh, profundizar en estas enseñanzas, háganlo, porque realmente va a ser de edificación para sus vidas. Vamos a tomar algunos de estos ejemplos y vamos a desarrollarlos a continuación. ¿Listo? Entonces empecemos. Empecemos con la mujer samaritana en el pozo. No vamos a leer toda la cita que salió, pero van a darse cuenta que hay algunas citas que no se parecen en la diapositiva anterior con las que les estoy compartiendo, pero es porque tomé algunos apartes para hacer ese enfoque. ¿Listo? Entonces, dice Juan 4, 10 al 12. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Recordemos el contexto. No, los samaritanos no se llevaban, ¿verdad?, con los judíos. Y precisamente Jesús se le hizo necesario pasar por allí, porque sabía que esta mujer iba a estar allí. Entonces, él tenía esta misión de encontrarse con ella. Pero sabemos que aquí ella hace unas preguntas. Estas preguntas, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando queremos hacer evangelismo, vamos a encontrarnos con personas que aparentemente están lejos de Dios, no conocen nada, pero sí tienen algunas ideas. Ahí está hablando de nuestro padre Jacob, está comparando entonces a este hombre, ¿verdad?, con los patriarcas. O sea que sí conocía algo y quería quitar esas dudas que de pronto tenía. Muchas veces vamos a encontrar esas personas que de pronto van a hacernos preguntas y nosotros debemos estar preparados para responderlas. ¿Qué tal que nos hagan con unas preguntas de doctrinas o bíblicas y nosotros no saberlo? Pues podemos reconocer, bueno, déjame estudiar un poquito más de esto y cuando profundice yo te comparto la respuesta. Hay que ser sincero, no hay que inventar. Pero sí, se dice que la persona que está constantemente evangelizando, dando estudios bíblicos, compartiendo de la Biblia con los demás, es una persona que tiene la necesidad de buscar de la palabra de Dios. Porque las personas cada vez que le preguntan y que están allí atentos, es como ese motor que le ayuda a que el que está transmitiendo vaya directamente a la fuente. Y precisamente en el capítulo 19, el deseado de todas las gentes, dice esto la hermana Elena. Ella no veía adelante sino más que un sediento viajero. Estaba cansado, cubierto de polvo. Así era como veía esta mujer a Jesús. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba un sentimiento natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres, hacia adelante la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado y ella no lo conocía. ¿Cuántas almas están sedientas hoy al lado de la fuente de agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de vida? Miren qué tristeza. Muchas personas, como decía Caroline, necesito psicólogo, necesito esto, tengo esta dificultad. Estamos tan cerca hoy en día y a través de las redes sociales, de los computadores, de los celulares, estamos a un clic de poder conocer de ese Jesús, pero no saben que ahí está la solución. Hoy en día hay mucha creencia de las manifestaciones, de la numerología. Más que nunca está ese auge, sobre todo también en la juventud. ¿Y cuánto daño hace? Porque las personas están dando sus esperanzas y sus deseos a cosas vanas, idolatría, ocultismo, y no saben qué tan cerca están de esta fuente de agua viva. Entonces dice aquí, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos.
Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, nosotros tenemos esta gran comisión, tenemos esta gran tarea y es importante que podamos ir a la fuente para compartir con otros y mostrarles qué tan cerca está esta fuente de agua viva. Con los que no conocen, los que creemos que no conocen y están sedientos de esta agua que quita la sed para siempre, ¿verdad? Vamos entonces a al siguiente episodio, por así decirlo, y es cuando Jesús se encontró con Marta y María en esa ocasión en que murió Lázaro. Vamos a estar leyendo entonces Juan 11, 21 al 27. Dice que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, pues yo sé que él resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien, aquí vamos a ver entonces que en el primer episodio tenemos una persona que Jesús nunca había visto, ¿verdad? Esta mujer samaritana. Pero aquí tenemos amigos. ¿Cuántos amigos que nosotros tenemos la confianza de hablar con ellos? Que nunca hemos hablado de religión, pero de repente tienen una necesidad y saben que tú estás cerca de Dios, que tú oras, que tú puedes ayudarle en esa necesidad. Precisamente tú tienes que estar listo, tienes que estar lista para que podamos suplir esas necesidades y evangelizar con nuestro testimonio personal. Les cuento que yo tenía en el colegio un grupo de amigas, pero había una muchacha en especial que la cual, o sea, digamos que nuestra relación no era tan cercana en el colegio porque ella tenía su grupo de amigas, yo tenía la mía, y como que en el colegio casi no nos juntamos, además estaba en otro curso, yo estaba como en 11C, ella estaba en 11A, y resulta que nos íbamos juntas del colegio porque vivía cerca de mi casa, y empezamos a estudiar juntas en la casa, yo iba a su casa, ella venía a la mía, y a mí se me facilitaba mucho estudiar temas así de química, cosas así, y ella pues aprovechaba y me pedía ayuda. Listo, eso pasó. Pero a ella le encantaba la fiesta, le encantaba lo dark, le encantaba ponerse piercing, cosas así. Y yo con eso no comulgaba, obviamente. Pero cuando venían dificultades, ella siempre me tenía en cuenta. Siempre me escribía, me llamaba y me buscaba para que yo pudiera orar a Dios por esa necesidad que ella tenía. Y aún hoy, ya después de tantos años que han pasado, ella ya no vive aquí en Colombia, está en otro país, en Alemania creo que está. Y aún desde Alemania a veces me escribe porque había tenido dificultades con el papeleo y todas esas cosas y me dice, Melissa, estoy en medio de una crisis de ansiedad y se me vino tu nombre, ayúdame, ¿qué hago? Y uno tiene que estar preparado. Yo enseguida busqué algunos salmos que estuvieran en YouTube para que pudiera escucharlos, le mandé una oración, le mandé como una capacitación, por así decirlo, de cómo se podría salir de una crisis de ansiedad. Había como una guía paso a paso para esto. Entonces, no sabemos de pronto en nuestro círculo de amistad, en nuestro círculo familiar, personas que conocemos, cuándo se va a dar una necesidad. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder hablarles de Jesús y sobre todo tenemos que ser buen testimonio. Porque si no somos buen testimonio, a veces las personas no van a tomarnos en serio como que, ese es un cristiano, pero ¿será que sí es verdad? Van a poner en duda, ¿verdad? Siempre poner a nuestro Dios en alto. ¿Y qué dice la hermana Elena sobre esto? La hermana Elena en el capítulo 58, el deseado a todas las gentes, dice que precisamente Jesús se demoró a propósito para ir a ver a Lázaro, porque él tenía una intención. Y es que precisamente estas personas que más conocían de Jesús no creían en él, no creían en él.
Entonces él decía, bueno, ¿de qué sirve que yo les diga que soy la resurrección y la vida y todo esto? Cuando en realidad ellos no creen. Hay que poner unas pruebas irrefutables. ¿Y qué más irrefutable que un milagro de una resurrección en la cual se pudiera ver el poder de Dios? Eso es tremendo, sobre todo hasta los incrédulos. Y miren lo que dice precisamente aquí, al final de la cita prácticamente. Dice que su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el restaurador, el único que podía sacar a la luz y la inmortalidad, la luz a la vida y la mortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían malinterpretar. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. Entonces, muchas veces ustedes saben, cuando las personas pasan por pruebas, nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros mismos, si nos acercamos a Dios, Él puede hacer cosas maravillosas. Y qué bueno que nosotros podamos ser ese canal de bendición en medio de una dificultad que esté pasando a alguien que conocemos y que queremos, para brindarle esa mano amiga y no quedarnos callados, sino mostrar en ese Dios al cual confiamos y poder mostrarle que es una prueba irrefutable de que Dios es el Señor que todo lo puede restaurar. Vamos con el siguiente ejemplo y es Cristo reincorpora a Pedro. Ya sabemos, ¿verdad?, que Pedro negó a Jesús, pero en esta sección vamos a leer entonces el versículo del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te llevarán a donde no quieras. Entonces dijo, dando a entender con que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y entonces añadió: sígueme. Entonces Jesús aquí, en esta oportunidad, así como las 3 veces que negó Pedro a Jesús, le dio 3 oportunidades para reincorporar a Pedro en ese círculo de amistad tan cercana que él tenía. Y muchas veces esto lo podemos ver desde el punto de vista de las ofensas. El hecho de que seamos adventistas, cristianos, no quiere decir que nosotros, las personas, no nos van a defraudar. Las personas sí nos van a defraudar, sobre todo a veces hermanos de la iglesia. Y muchas personas, al equivocarse, no dejan de ser valiosas para Dios. Y es importante que nosotros sigamos este ejemplo de Cristo al otorgar el perdón a los demás, al entender que no es lucha contra carne, ni contra sangre, ni contra la hermana, el hermano que no quiere que pase este punto por junta o que siempre me tiene la mala con las actividades que yo quiero desarrollar. No se trata de pelear con esos hermanos, porque nosotros mismos somos ese Pedro que se equivoca y que a través de la experiencia con Jesús es que podemos reincorporarnos, porque el Señor siempre nos perdona. Así también nosotros debemos de perdonar y aceptarnos y soportarnos los unos a los otros con paciencia, sabiendo que el Señor puede restaurarlo todo. Y el deseado de todas las gentes nos dice lo siguiente: la manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Le enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Qué maravilloso. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Ahora él iba a ser ese nuevo pastor. Así que, recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo la había tratado a él. Miren qué maravilloso.
Nosotros también tenemos que seguir este ejemplo. Además, añade, ¿cuántos son hoy semejantes a Pedro? Yo me incluyo, somos hoy semejantes a Pedro. Se interesan en los asuntos de los demás, anhelan conocer su deber, mientras que están en peligro de descuidar el propio. Muchas veces nos gusta señalar a los demás y no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Nos incumbe mirar es a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. Eso lo vamos a ver, pero cuán difícil es a veces ver defectos en uno mismo, ¿verdad? Dice aquí, la humanidad está llena de flaquezas. Y yo sé que una de las formas, digamos que más influyentes, más valiosas para liderar, es a través de las cicatrices. Ustedes, yo les he comentado muchas veces en las que me he equivocado siendo líder. Y una de las cosas por las que hoy en día estoy luchando es la manera como a veces me apasiono por ciertas cosas, sean buenas o malas, y a veces subo mucho el tono de voz. Me gustaría como bajarle ese tono, pero a veces reacciono y no filtro mis reacciones a las emociones. Y estoy en esa lucha, yo estoy en esa lucha y le pido a Dios que me ayude y me encanta esta última parte, porque es la esperanza de que aún, así como vemos los errores en los demás, y los tenemos también nosotros mismos, dice aquí, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole seremos transformados, es la única manera. Tenemos que contemplar a Cristo, tenemos que ver cómo Cristo nos trata a nosotros y de esa manera también tratar a su esposa, que es la iglesia. Y no hablar mal de la esposa ni juzgar a la esposa de Cristo, que es la iglesia, sino cuidarla, ¿verdad? De una manera que la esposa de Cristo no se enamore de nosotros, sino de Jesús. Ser verdaderamente esos amigos de Jesús que lleven a su esposa para cuando Él venga poder encontrarse con Él. Y por último, vamos a compartir esta que es Jesús en Betesda. Sabemos que en esta ocasión, ¿verdad? El paralítico de Betesda estaba allí. Y precisamente en Juan 5, del 6 al 10, vamos a ver este apartado. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Como quien dice, siéntate, ¿no? Quédate quieto, no puedes andar con tu lecho por ahí porque hoy es sábado. Y en esta ocasión, entonces, lo que nos está mostrando Jesús es que tenemos que tratar, ¿verdad?, a las personas con esas, de esas necesidades. En este caso, Jesús vio que había muchísimos enfermos, o sea, en Betesda había muchísimos enfermos en Betesda, pero Jesús vio cuál llevaba más tiempo allí. Jesús pudo haber sanado a muchísimos, pero cómo iba a hacer esa revolución, esa época de personas ahí levantándose y los judíos estaban era pendientes qué estaba haciendo Jesús. Así que eligió al peor de los casos, dice la hermana Elena también en Deseado de todas las gentes. Y entonces hizo un milagro con él. Y aún así fue juzgado porque está haciendo eso en el día de reposo. Pero miren lo que nos dice Jesús sobre servir en el día de reposo. Y es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Claro, como el sábado es el día de reposo, es el día que más oramos, el día que más le pedimos a nuestro Dios. Sus hijos dejan entonces sus ocupaciones corrientes y dedican su tiempo a la meditación y el culto. Le piden más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. Tremendo. Muchas veces Dios nos responde inmediatamente esa petición que estamos elevando hacia Él el día sábado. Entonces, no, como es sábado, Dios no puede hacer eso por mí. Él va a decir, no, trabaja a partir de que se oculte el sol. Ahí te recepciono lo que me estás pidiendo. No, dice aquí algo maravilloso. La obra del cielo no cesa nunca.
y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. Y ahí me da duro porque yo he estado en una inactividad inútil, pero ahora estoy incapacitada. Pero en realidad, muchas veces, ¿verdad? La sagrada siesta sabática y todas esas cosas, las personas que no quieren ir a las sociedades de jóvenes, y a veces uno se frustra como líder, sobre todo los que están liderando las sociedades de jóvenes, porque se ve esa brecha entre la asistencia en la mañana, la asistencia en la tarde, y aún lo que podemos hacer fuera de la iglesia. Por eso, esta especialidad de evangelismo personal quiere que trascendamos un poquito más allá de lo que se hace en la iglesia. Podemos, obviamente, basarnos en lo que se hace en la iglesia, pero también nosotros mismos podemos crear ese plan para ser relevantes a la comunidad y para poder suplir esas necesidades y no simplemente considerar de que no, eso no se puede hacer en sábado, esto no podemos hacerlo, mejor otro día. Y entonces los demás días nos queda más complicado porque estamos estudiando, estamos trabajando, tenemos familia y entonces no lo hacemos nunca, no servimos porque no tenemos tiempo, decimos que no tenemos el tiempo. ¿Y cuánto tiempo de sábado muchas veces desperdiciamos en una inactividad inútil, como dice la hermana Elena? Dice aquí para finalizar esta parte. La ley prohíbe el trabajo secular el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. Y por eso nosotros conocemos que muchas personas, ¿verdad? Que de pronto trabajan como médicos, como enfermeros, también trabajan el sábado, porque dice aquí, la obra de sanar a los enfermos está en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. Nosotros también podemos entonces darnos cuenta, ahorita que examinemos la última parte de los proyectos de evangelismo, vamos a dar cuenta que muchos están relacionados con la salud. Y precisamente es eso, porque la obra de sanar a los enfermos está en perfecta armonía con la ley y honra los sábados, así que podemos utilizar muchas horas de nuestro sábado para poder ayudar a sanar a estos enfermos o a llevar esta esperanza, ¿verdad?, a los que lo necesitan. Entonces, en conclusión, en esta parte, tenemos que para poder tener un evangelismo personal, un evangelismo práctico en el método de Cristo, tenemos que prepararnos como líderes para, primero, responder preguntas de las personas, ¿verdad?, que están interesadas en acercarse a Dios. ¿Y cómo podemos responder? Estudiando en nuestro diario devocional, en nuestra vida, no solamente conformándonos con escuchar la matutina, eso está muy bien, yo lo hago, pero a veces los que llevamos muchos más años en la iglesia y ya no tenemos que comer ese alimento, eh, como decía, de bebé, por así decirlo, sino un alimento ya más sólido. Miren qué espectacular la escuela sabática de este trimestre, de estudiar el conflicto de los siglos, de hacerlo paso a paso. De pronto los que no han tenido esa oportunidad de profundizar en estas enseñanzas, ahora que estamos en el fin de los tiempos, es maravilloso poder ver cómo se relaciona con nuestro día a día y lo que tenemos que poner en práctica. ¿Cómo vamos a responder esas preguntas? Estudiando. Además, hay personas que necesitan que sus enseñanzas sean reforzadas, ¿verdad? Miren, ahí estaba el ejemplo de Marta que le dijo a Jesús, sí, Señor, yo sé que ellos van a resucitar, pero muchas veces es a través de este método de Cristo en el que se pueden reforzar las enseñanzas, ya sea por tu testimonio, ya sea por alguna claridad que necesiten, algún servicio que necesiten, se pueden reforzar estas enseñanzas a través también de los proyectos que vamos a compartir a continuación, también refuerzan esas enseñanzas a los demás. El tercero de las conclusiones es que tenemos que estar preparados para perdonar y aceptar. Perdonar a aquellos que de pronto nos hacen mal, aquellos que se han equivocado, aceptar el perdón de Dios cuando nos equivocamos como líderes, porque es de humanos errar, pero es de personas que están cerca de Dios aceptar esa bendición
poder comenzar de nuevo porque sabemos que Él nos va a perfeccionar, que lo que de pronto hoy vemos como un vil metal puede ser oro refinado cuando pasemos por las pruebas. La cuarta conclusión de nuestro evangelismo práctico es que podemos prepararnos y planificar para servir en sábado, cosas que realmente honren la ley y que no sea un sábado de actividad inútil, sino que podamos salir de nuestras paredes. No sé si han visto en Instagram una muchacha que no sé de qué religión es, pero se viralizó desde la Universidad del Atlántico. Ella se monta de pronto en los transmetros, en donde ella pues se transporta y ella se levanta y empieza a predicar. Predica de Jesús, predica eh, de su experiencia personal y me impactó muchísimo un último video que compartió en el cual ella estaba ahí predicando, hizo un llamado. Ella decía que cuando se montó en ese bus, Dios le decía como que dile a Omar que vuelva a casa. Y ella como que, Omar, yo cómo voy a decir, Omar, vuelve a casa, o sea, como que no, qué pena, yo mejor no voy a decir eso. Y entonces al final ella hizo un llamado y dijo, bueno, ¿cuántos están dispuestos a acercarse a Dios, a volver al Señor? Y levantaron la mano 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Y cuando vio al muchacho, le dijo, ¿tú cómo te llamas? Y él dijo, Omar. Y ella empezó a llorar, pero no se contuvo porque dijo, o sea, Dios me estaba diciendo algo para ti, un mensaje para ti, y yo no quería decírtelo, pero ahora que veo que sí estás aquí y que no vas a quedar en ridículo, te voy a decir. Y le dijo esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y no sabemos cuándo esas personas tal vez sea la última oportunidad. Sabemos que el tiempo de gracia está abierto, pero no sabemos cuándo vamos a perder la vida. Así que es importante que nosotros podamos servir de corazón, no solamente en sábado, sino pues todos los días, pero planificar y buscar de ese deseo por mostrar esas buenas noticias de salvación. Y también ser un buen ejemplo a seguir. Y aquí puse algunos logos de redes sociales porque es importante que para poder ser un buen ejemplo a seguir, debemos demostrar a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Y las redes sociales hoy en día son una parte de nosotros. Por eso es importante reflexionar qué es lo que compartimos en nuestras redes sociales. Porque tal vez esta no es evangelismo web, esta especialidad, pero a través de nuestras redes sociales, así como lo dijo Caroline, ella estaba viendo una muchacha que puso ahí en su historia, en el WhatsApp, una necesidad y ella pudo ayudarla. Así también, ¿qué es lo que nosotros compartimos? ¿A qué le damos like? ¿Cómo está configurado nuestro algoritmo? ¿Será que si yo abro el feed de Instagram, de TikTok, esos videos que se comparten y que nosotros utilizamos para observar, nos van a ayudar a ser más como Jesús? ¿Será que Jesús le gustaría ver lo que tú ves en redes sociales? O por el contrario, sabemos que son cosas que no edifican o que nos hacen perder el tiempo. Debemos ser un ejemplo a seguir presencial y virtual. Sabemos que no somos perfectos, el Señor nos va a perfeccionar, pero en lo posible, con ayuda de nuestro Dios, Él nos puede poner en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo tengo muchas cosas que mejorar y yo les confieso que una de las cosas que yo tengo por mejorar es la llegada puntual a los lugares. Yo he sido muy impuntual en muchos aspectos de mi vida, en el trabajo, en la iglesia, en las citas con todo el mundo. O sea, es muy descuidado, ha sido muy descuidado de mi parte. No me he disciplinado en esa parte y me cuesta mucho porque tengo el hábito de ser impuntual. Entonces yo me he propuesto este año con ayuda de Dios poder mejorar en esto. Y no solamente en el trabajo, que ya antes de que me accidentara, hasta me felicitaron porque Melissa, muy bien, estos meses has venido temprano. Y yo muy feliz, pero a la iglesia todavía seguía llegando tarde. Entonces, sabemos que podemos ser un buen ejemplo a seguir, pero que no somos perfectos. Y que con ayuda de Dios vamos a poder esas luchas. Tal vez esa es mi lucha que les puedo compartir. Cada uno aquí de pronto tiene una lucha diferente, tiene un reto diferente, tiene una tentación diferente, una adicción. Yo no sé cuántas cosas estamos pasando como líderes, pero hay esperanza y lo importante es seguir a Cristo. Nosotros primero y luego, a través de nuestro propio testimonio, poder ayudar a otros y ser esos líderes que el Señor quiere para Él. Entonces, vamos a
compartir en este momento, compartirles el PDF con las actividades prácticas. Y luego hacemos la oración para finalizar. ¿Listo? Eli, yo quería decir algo antes que te Sí, claro. terminara. Sobre todo las redes sociales, Facebook. La verdad es que, por lo menos yo que tengo tanto tiempo de estar con los jóvenes, trabajar con ellos, por allí encuentra uno muchos jóvenes que en sus publicaciones reflejan cosas que uno se da cuenta que algo está mal. Entonces uno a través de esas publicaciones uno les da, les habla, les dice, o se va uno a Messenger y habla con ellos. Entonces es un método muy bueno también a través del Facebook, de acuerdo como uno lo utiliza, ¿no? Exacto, así es. Así como dijo Ana, ¿verdad? También Caroline nos estaba comentando, sí, hoy en día las redes sociales ya hacen parte de nuestra normalidad y tenemos que utilizarlas de la mejor manera para hacer ese evangelismo uno a uno. No de pronto, listo, yo puedo hacer un video para muchas personas, pero de pronto alguien me comenta o de pronto veo comentarios. Incluso hay unos hashtags. Me acuerdo en el congreso que estuvimos en Bucaramanga hace 2 años, en el 2022, si no estoy mal, de jóvenes, una de las estrategias fue buscar un hashtag, no me acuerdo, como de suicidio, cosas así, palabras que son fuertes, pero allí, o de funerales, o de pérdidas, algo así, personas que recientemente se había muerto un familiar, algo por el estilo, y entonces publicaban, bueno, te deseo lo mejor, que descanses en paz, ta, ta, ta. Entonces ahí uno viraba sin conocer a esa persona, sabía que recientemente había perdido a un familiar y qué bonito es poder escribirle allí, ¿verdad? Palabras de consuelo, pedirle, decirle que está orando por él o por ella y poder no solamente uno, sino por ejemplo todas las sociedades jóvenes, bueno, vamos a escribir estos mensajes y vamos a hacer ese seguimiento con esa persona, vamos, si sobre todo está aquí mismo en la ciudad, mucho mejor, pero claro que sí, las redes sociales hoy en día son una herramienta bien utilizada, bien entrenada, espectacular. Me acuerdo que también participaba mucho de unos live con un cantante adventista que él es de Perú y él tiene muchos seguidores y entonces él decía, bueno, vamos a ir a un en vivo que alguien esté haciendo y vamos a decirle, ustedes van a escribir mi nombre y le van a decir que me acepte la llamada. Y ahí uno entraba a ese live y empezaba, acepta Edson, acéptalo. Y entonces la persona, bueno, vamos a aceptarlo. Y entonces él salía con la guitarra, le decía palabras de aliento, estaba escuchando pues lo que decía antes la persona ahí en su en vivo. Y a muchos hasta famosos estuvo allí orando por ellos, cantando. O sea, es una cosa maravillosa cuando uno como líder se propone y planifica, puede hacer cosas maravillosas por otras personas. Pero sobre todo llevar el seguimiento, no solamente listo, un impacto bien bonito, todo fue súper bello y ya que quede ahí, sino ese seguimiento. Entonces aquí está. Esta es la especialidad de evangelismo personal. El primer punto es el que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Vamos a tener plazo puntual hasta el próximo fin de semana para poder hacer este primer punto. El de área devocional, ya ahí ustedes tienen el cronograma hasta cuándo es el máximo, que no estima es en agosto. Y también tenemos esta que dice hacer 2 de las siguientes actividades. Ahí les decía que vamos a escoger solo una de las 3 secciones. Aquí tenemos la sección A, sección B y sección C. Vamos a escoger solo una de esas. Por ejemplo, escogemos la sección A. La sección A son actividades, aquí dice reuniones evangelísticas juveniles, servicios comunitarios en furgoneta. Bueno, eso de pronto aquí no hay mucho en Colombia, pero podemos investigar. Eso es, por ejemplo, el camión de ADRA. No sé si ustedes estuvieron el año pasado cuando hubo un servicio de ADRA con un camión que daba cuestiones de salud, cortes de cabello, tomaban la presión, hacían fisioterapia, masajes. Bueno, eso es de pronto un poquito más esporádico, pero si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, también. Seminarios, entonces hay varios tipos de seminarios. Escuelas de cocina, seminarios para dejar de fumar, y la iglesia tiene mucho material sobre esto que ustedes pueden encontrar, incluso revistas enteras que se tratan de eso. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, para ir al campamento, yo colportaba con estas revistas
de cómo dejar de fumar. Y uno de mis amigos me dijo, me compró como 10, porque dijo que en su casa todo el mundo fumaba y él quería que todos dejaran de fumar y me compró muchísimas revistas sobre cómo dejar de fumar. Servicios de pérdida de peso, servicios acerca de cómo manejar el estrés. Hoy en día que esto es uno de los principales causas de enfermedades de todo el cuerpo, no solamente mentales, sino en todo el cuerpo. Cómo manejar ese estrés en el día a día, poder desarrollar ese seminario. Entonces, ¿qué pide la sección A? Tú escoges cuál de esas opciones y tú vas a hacer lo siguiente. Primero, tomar parte de la organización de la actividad. Listo, si es con la parte de salud, miren que la mayoría dejar de fumar, pérdida de peso, son cosas como de salud. O de evangelismo, ministerio personal. Decirle a los hermanos, hermanos del ministerio, hermanos de salud, vamos a juntarnos, me gustaría hacer una de estas actividades, entonces quiero ser parte de la organización. Tomar parte para establecer el lugar de reunión, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Prestar asistencia en la publicidad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas formas de hacer publicidad muy bonitas, como las plantillas de Canva, y que nosotros como jóvenes podemos desarrollarla para los hermanos. Averiguar de dónde vinieron las finanzas del proyecto misionero y en qué se efectuaron los gastos. O sea, hacer como ese tesorero. Listo, queremos hacer este impacto, este seminario, vamos a arreglar estas revistas, vamos a estar llamando a las personas de por la cuadra. Vamos a ver que muchos de la cuadra veo que fuman o muchos de la cuadra veo que tienen sobrepeso. Vamos a hacer este seminario y vamos a regalar revistas. ¿Cuánto cuesta la revista? ¿Cuánto se deben gastar? ¿De dónde va a provenir este dinero? Todo esto tenemos que hacer como ese informe de lo que se necesitó, los gastos, y estar involucrado en la operación y el funcionamiento del proyecto misionero. Por ejemplo, en la división sudamericana, esto lo hacen mucho en lo que se llaman los centros de influencia. Centro de influencia es como un cuarto que abren para todo público de la iglesia. Entonces, la iglesia se mantiene abierta días de la semana en la cual se estén desarrollando estas clases de cocina o estos seminarios para dejar de fumar. Por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén estaban con estos proyectos y ellos hacían publicidad para escuela de cocina, y la cocina en Jerusalén tiene cámaras y está equipada completamente para poder hacer esta escuela de cocina. Algunos les pedían inscripción, por ejemplo, con un dinero, con esa inscripción costeaban los ingredientes. O si era visita, no se le cobraba nada, sino a los hermanos. O sea, ahí empezaban como a mirar cómo costear esta parte. Y la idea es que se pueda desarrollar. Digamos que este tipo de actividades son, como quien dice, las más sencillas. Solamente se hacen una vez y listo, por lo menos mínimo una vez. Bueno, aquí me hace una pregunta clave y me parece sí. Aquí son unas ideas. Aquí hablan, por ejemplo, del estrés, pero aquí dicen, en vez de estrés también podemos poner depresión, ansiedad. Claro que sí. O sea, una cosa no quita la otra. Ahí este, se puede cambiar ese manejo del estrés por ansiedad, depresión, estrés. O sea, las mismas tres cosas puede ser, o cualquiera de ellas. Claro que sí se puede. Pero entonces ya sabemos que la sección A nos pide los 5 requisitos estos. Escojo cuál y hago parte de la organización, empiezo a organizar cuál va a ser el lugar. Eso se tiene que hacer a través de un informe, ahí un trabajito que ustedes hagan del desarrollo de esta especialidad, y ahí hacen el informe de cuál de estas secciones escogieron y hacen los 5 pasos. Listo. Ahorita déjenme terminar las 3 secciones y después vamos con las preguntas. Si se les olvida la pregunta, pueden escribirla ahí en el chat para que se las pueda responder. ¿Listo? En la sección B, básicamente son proyectos, pero estos son un poco más retadores, porque no es una cosa de una vez, sino ya, digamos que todo un ministerio, todo un proyecto. Son proyectos misioneros. Y la idea es que se hagan con un tiempo mínimo de 10 horas. Tenemos la idea, por ejemplo, proyecto de embellecimiento comunitario, como jardinería o mejoría de algún área pública. Por ejemplo, a eso se necesitan materiales, pinturas, esto, de pronto hay que hablar con el alcalde, con el que está liderando allí la parte política del sector donde usted vive, o de pronto algún guardaparque, si hay algún parque por allí, pedir ayudas, ¿verdad? A la comunidad, cosas por el estilo para poder embellecer esas áreas.
Entonces es un proyecto un poquito más retador. También tenemos, por ejemplo, la hora de la historia, ministerio de payasos, ministerio de títeres. Esto incluso se basa en algunas especialidades que ya existen, en el cual nosotros podemos, digamos que el foco serían los niños. Entonces, como la hora de la historia, narración de historias, ¿verdad? Y cómo podemos hacerlo entonces para la comunidad. Si en su comunidad hay muchos niños y de pronto los fines de semana no tienen, ustedes ven esos muchachos que están por ahí o no tienen como muchas cosas que hacer, pueden hacer ese grupito pequeño. Bueno, vamos a hacer la hora de la historia y les cuentan una historia, cosas por el estilo. El ministerio de payaso, obviamente, es disfrazarse de payaso, pero más que burlarse de la gente, es poder, a través de una forma cómica, enseñar valores, ¿verdad? El Ministerio de los Títeres ya se necesita no me acuerdo cómo es que se llama, como teatro, o sea, como la partecita allí donde están, donde se pueden eh, esconder Teatrinos. el teatrino, eso, el teatrino, muchas gracias. Y también desarrollar esos títeres, si los van a hacer a mano, si los van a comprar. Eso también hay una especialidad que pueden hacer para poder desarrollar este ministerio. Y de esa manera entonces poder ayudar no solamente a los de la iglesia, porque el punto es no solamente los de la iglesia, sino a la comunidad. Listo, pueden hacerlo en la iglesia, pronto en la hora de los niños, pueden hacerlo en la iglesia, pero la idea es que inviten a los de la comunidad, porque es un evangelismo personal. Entonces no podemos desenfocarnos de esa parte. Preparar regalos para Navidad a los niños menos favorecidos. Bueno, eso si de pronto lo hicieron el año pasado, les cuenta ahí. Alimentos y distribución de ropa para los necesitados. Sé que muchos de los que están aquí hacen pulgueros y todo eso. Toda esa planificación, miren que dice organización y planificación. Entonces tienen que explicar cómo se organizó, cómo se planificó y cuándo se ejecutó. Programas de visitación a asilos, orfanatos, sala pediátrica, sé que muchos también lo hacen y la idea es poder hacerlo de una manera secuencial, por lo menos unas 10 horas. Entonces, por ejemplo, si un sábado nada más dejan a los abuelitos visitarlos una horita, porque ellos se acuestan temprano, entonces serían 10 sábados, por ejemplo, o lo pueden hacer entre semana para poder entonces que se cumplan más rápido las horas y así que sea mucho más eficiente pues esta parte o algún proyecto similar. O sea, a mí me encanta esta opción de algún proyecto similar porque deja la imaginación cuál proyecto estás desarrollando tú, en tu iglesia, con tu comunidad, y de estas 10 necesidades que dijimos de la comunidad, se pueden suplir a través de este proyecto. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto que no está en esta lista, me la comentan a mí y yo con mucho gusto les doy el visto bueno para llevarla a cabo o decir, no, es que ya yo hice esta actividad, este proyecto, ¿será que esto también vale? Y yo les podría decir, sí, claro que sí, o bueno, faltaría esto o aquello para que valga. Y en la sección C, básicamente son más o menos los mismos proyectos, de pronto son unos proyectos un poquito más sencillos, pero se requieren 15 horas mínimo para poder que se cumpla el requisito. En este caso, por ejemplo, está el cuidado de patios en la casa de los ancianos. Entonces ya de pronto no es interactuar con los ancianos, sino como cuidar el patio, ofrecerse voluntario allí, enseñar en una división de menores del departamento de escuela sabática, por ejemplo, dar charlas de temperancia, hacer tutoría a los estudiantes menores. Miren cuántos muchachos en el colegio, o sea, son adventistas, pero en el colegio no saben hacer tareas, no saben dónde desarrollar sus actividades, de pronto les va mal. Y ustedes saben que eso es una necesidad porque fulanito está perdiendo el año, la materia, y uno dice, bueno, yo quiero ser tutora de este joven, y miren que estas actividades son un poquito más individuales, de pronto la iglesia no tengo muchos recursos, pero yo puedo apoyar a tal joven para ser tutor de él y ayudarlo como proyecto misionero, no solamente, listo, yo te voy a ayudar a hacer las tareas, pero antes de hacer las tareas vamos a orar y vamos a hacer las cosas como Dios le gusta, en orden, con prudencia. Y vamos entonces, y de esa manera podemos ser una gran influencia. Miren esta joven que yo les contaba, que yo llevé a la iglesia y que se quiso bautizar, pero que no pudo. Ella yo le ayudaba era con las tareas. Esa fue una de las primeras cosas que yo le ayudé a hacer. Pero tuvimos de pronto dificultades porque después la familia decía, no, que Melissa es la que te hace las tareas. Entonces yo le dije, bueno, ahora que ya has cogido el ritmo de las tareas y ya no vas a perder las materias, ahora lo tienes que demostrar que lo haces tú solita. Entonces le enseñé cómo usar una agenda, los materiales que necesitaba, el tiempo de planificación. Y esa mujer arrancó. Hoy en día es una enfermera
Una cosa maravillosa de cómo de pronto esa indisciplina que nadie le enseñaba, ahora ya una mujer totalmente responsable. Entonces, esa tutoría, eso es un gran proyecto misionero que ustedes pueden desarrollar. También dice trabajo voluntario en un hospital, un asilo, suministrar libros o juguetes, juegos en un hospital, pero ya saben que eso es un poquito más delicado, porque si los niños son menores de 3 años, no pueden ser objetos que se vayan a asfixiar muy pequeñitos, sino ya más grandes. Pero es algo que es posible que se pueden hacer. Ayudar a la rehabilitación de una persona con discapacidad física. Si ustedes tienen de pronto el conocimiento, son fisioterapeutas o conocen, pueden hacerlo de una manera gratuita, misionera. Yo sé que aquí hay varios que tienen ese perfil, así que también esa es una forma para poder tener esta especialidad. Hacer carteles y los proyectos para un hospital, asilo, orfanato. Bueno, estos carteles, hay dice explícitamente que no son carteles así como que se vende, así una cartelera, sino unos carteles bonitos, unos diseños que sean de calidad, que se puedan mandar a enmarcar, que se puedan plastificar, algo bien chévere, que uno diga, bueno, esto sirve para la comunidad, para el hospital, para el asilo, para el orfanato, con versículos, mensajes, cosas, pero que sean de buena calidad. Participar en un programa para adoptar abuelos, algún proyecto similar. Como les digo, esta parte me encanta, porque ahí nos deja la creatividad. Podemos incluso incluir cosas que nos han dejado en en el boletín de conquistadores, de aventureros. Ahí nos dice como guía mayores, ¿verdad? Que podemos estar activos. Y de pronto un proyecto similar a estos, ustedes me comentan y yo les aprobaría a ver si ese proyecto también puede ser utilizado para esto. Listo, ahora sí, esta es la parte práctica. Ahora sí, si hay alguna pregunta, dice aquí la hermana Vilma. En la visita al asilo de ancianos se hizo como un proyecto misionero. Fue una experiencia muy bonita y fue en repetidas ocasiones con un grupo de hermanas. Exacto, estas experiencias no se olvidan, sin dudas así es, hermanita Vilma. Espero que haya tomado fotos porque ustedes saben que todo tiene que tener sus evidencias. Y si no tiene foto, entonces hay que volver ahí donde los abuelitos. Bueno, también les quería mostrar por aquí este requisito, como les estaba mostrando, de usted y la comunidad. Y esta parte, hay otros proyectos como en la opción 3B y 3C, hay otros proyectos. Entonces, aquí en los requisitos, donde dice usted y la comunidad, aquí hay unos ejemplos. Aquí está. Hacer 2 de las siguientes actividades para llevar personas a Cristo. Y aquí están las actividades que están en el manual de requisitos de líderes juveniles. Hay varias. Identificar a un joven o una señorita que haya dejado de asistir a la iglesia y establezca contacto con él. No es un contacto, hola, ¿cómo estás? Ay, bien, listo, chao, no. O sea, la idea es un proceso, ¿verdad? De hacer los 5 pasos. Acercarnos a esa persona, mostrar simpatía, suplir alguna necesidad, ganar la confianza y que con ayuda de Dios, pues si así lo dispone, poder que de pronto se acerque más a Dios, volver a la iglesia. Esa es la idea. Este puede ser uno de esos proyectos que está allí. Preparar y dirigir el Día Mundial de la Juventud, como les dije, ya casi prácticamente todos tienen este requisito, pero dice una parte muy importante. Asegúrese de dar seguimiento al trabajo después del evento. Entonces, la idea es que haya por lo menos una lista, si sean 2 o 3, de interesados. Después de este impacto que tuvimos, la idea es que se puedan ver cuáles son esos interesados que quedaron, volverlos a llamar, volver entonces a invitarlos, orar por ellos por teléfono, por a través del WhatsApp, estar pendiente de estas personas. Eso también, esa es la idea de que el impacto pueda tener esos frutos de interesados. No de pronto esos frutos de bautismo, sino de interesados y personas que estén prestas para compartirles el evangelio. Organice o presente una serie de sermones para una campaña evangelística. Participe del evangelismo personal mediante el Ministerio de la Amistad, Ministerio de Grupos Pequeños, Ministerio de la Salud u otro que se relacione. Listo, de pronto en mi iglesia estamos preparando un proyecto con el Ministerio de Salud, el cual se trata de esto, esto y esto. De pronto no está en esa lista de evangelismo personal, pero miren que está esto de aquí. Entonces ustedes me comentan, no, yo estoy apoyando
al ministerio personal, mi evangelismo personal lo voy a hacer a través del Ministerio de la Salud. Cuando hagamos esos Salud, yo voy a estar pendiente para tener mi lista de interesados y para poder entonces hacer el método de Cristo. Ah, bueno, perfecto. La idea es que muestren esas evidencias y que se muestre entonces ese trabajo. Y sobre todo que, como se dice ahí, ya sean 10 o 15 horas. No puede ser simplemente un Salud que duró 2 horitas y ya no. Ese seguimiento es después, me encontré con la persona, le escribí esto, lo otro, ahí se van acumulando las horas. Servir como voluntario en un equipo táctico de liderazgo juvenil por 6 meses. Bueno, los que son, de pronto tienen este año el honor de ser líderes de sus iglesias, líderes juveniles, de sociedades de jóvenes, ahí está. Sirva como misionero voluntario por 6 meses. Bueno, este es un programa que se llama One Year in Mission, que es OJIN. Esto también ustedes se pueden acercar si tienen el tiempo, la disponibilidad. El pastor Javier les dará más información sobre este proyecto. Por ejemplo, lo que es Misión Transforma hace parte de One Year in Mission. De pronto no es un año como tal, pero sí es un proyecto de misionero. De una serie de estudios bíblicos en la que se cubran por lo menos 15 de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Ustedes saben hoy que en la fe de Jesús hay mucho más de 15 creencias fundamentales, entonces ahí también eso está. Dirija y ayuda en la dirección de un programa de bienestar para una vida mejor, un programa de juventud viva por un mínimo de 10 días. Hay un programa, ahí está la página que se llama Youth Alive, precisamente habla, tiene que ver como cómo los jóvenes pueden ser libres y pueden estar vivos a través de unos pasos, como si fueran lo de los hábitos saludables, pero esto es para los jóvenes. Ustedes pueden buscar allí cuáles son esos materiales y de esa manera también ponerlo en práctica, por ejemplo, en su iglesia, ese programa de bienestar, de ayuda. Y como saben, me encanta que también hay una opción que dice otro. Así que usted, si de pronto no le suena ninguno de estos y toma uno de los del evangelismo personal, lo podemos meter aquí. O si no le suena ningún evangelismo personal, le gusta alguno de aquí, lo podemos meter allá. Así que eso está unidito, súper chévere, esa disposición de los requisitos. Entonces, bueno, si no es más, si no tienen preguntas, ahora está espacio para preguntas. ¿Sí? Mary, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer por ejemplo, una semana de oración con el material ese que se dice, que estaba hablando la señora sobre estrés y eso? Así que, por lo menos yo me permitió estar en el departamento ahora de salud y templanza. Y me Perfecto. gusta. Y acá en nuestra iglesia de Shaddai, pues no solamente estoy yo en líder, Ajá. haciendo ese proceso. Entonces, sí podíamos hacer una semana de oración. Semana de oración, recuérdame de la sexualidad. Porque estoy hablando de este proyecto que estamos haciendo ahora. Ah, Sería sí, de salud, de estrés, o sea, sobre claro esa que parte, sí. de salud mental, en pocas palabras. Sí, claro, porque ahí no te dice, bueno, ahí te dice evangelismo en el sentido, tú sabes que, por ejemplo, si tenemos una semana de oración, la semana de oración es más que todo como para los mismos miembros de la iglesia. Pueden ir visitas, pero no es lo mismo una semana de evangelismo, donde Ah, ok. el enfoque es más para las personas externas. Entonces Ok. sería bueno que tú te enfoques cuál va a ser el objetivo. El objetivo va a ser para la comunidad o para los hermanos. ¿Listo? Obviamente los hermanos se pueden beneficiar, porque el hermano que vaya se beneficia, pero la idea es ser intencionales. ¿Listo? Vamos a hacer esta actividad, pero vamos a dar invitaciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello para como con tiempo, ¿verdad? Tener interesados, o pueden hacer encuestas. Por ejemplo, un sábado en la tarde pueden hacer una encuesta con los vecinos y preguntar si te regalaran una charla o quisieras tener más conocimiento en cuál de los siguientes. Entonces haces una lista, 5 puntos: estrés, ansiedad, manejo, ta. ¿Cuál de los siguientes puntos del 1 al 5, siendo uno el que más le interesaría saber? Entonces ahí la persona dice, no, me gustaría mucho saber sobre cómo dormir mejor, tal, Pascual, finanzas, esto, lo otro. Y ahí tú puedes tener una encuesta de las personas de la comunidad y tú dices, ah, no, en mi comunidad lo que más se necesita es esto. Hoy en día sabemos que el manejo del estrés es lo que se necesita, pero muchas personas pueden de pronto en tu comunidad tener otra forma. Eh, entonces sí, o sea, obviamente se puede, ese se puede.
el enfoque que le quieran dar se puede. Ahí está en la lista una semana de oración, así que no hay problema. Listo. ¿Alguna otra pregunta por allí? Bueno, de todas maneras me pueden escribir al WhatsApp por interno y con mucho gusto entonces les puedo responder. Vamos a orar. Oremos entonces para que el Señor nos ayude con todos estos planes, estos proyectos y que sobre todo nos permita poder este año, con estas capacitaciones que estamos recibiendo, innovar en nuestro liderazgo. Entonces oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de capacitarnos. Tú, Señor, deseas que podamos desarrollar ese método que nos enseñaste, acercarnos a los demás con simpatía, ayudar en sus necesidades. También desea, Señor, que podamos ganarnos su confianza, que podamos mostrar de ti a través de nuestro testimonio. Pero sobre todo, Señor, te pido por cada uno de los líderes de la mega investidura, para que ellos puedan tener una disciplina espiritual, para que ellos cada día, Señor, cumplan su primer más importante trabajo, que es estar a tus pies, escuchar tu palabra, acercarse a ti a través de la oración y poder, Señor, estar capacitados para todas las labores que tienen cada día. Y que a partir, Señor, de ir a la fuente, tú nos puedas ayudar a hacer esos canales de bendición a través de nuestro ministerio. Que cada uno de los líderes de la mega investidura puedan ser personas, Señor, relevantes en su comunidad. Que se levante esta juventud en los Atlánticos y que a pesar que el enemigo ponga dificultades, obstáculos, sabemos, Señor, que tú nos dejas esta gran comisión y queremos regalarte nuestra fuerza, nuestra energía. No permitas que nuestros sábados se llenen de horas de actividad inútil, sino que, Señor, podamos ser esos líderes que tú deseas que seamos. No, Señor, porque de pronto tú necesites algo de nosotros, sino que necesitamos todo de ti, necesitamos hablar más de ti, necesitamos no callar. El tiempo está corto, Señor. Estás pronto en venir. Ayúdanos a poder tener ese deseo de hablar de los demás sobre ti, Señor. Quítanos el miedo, la timidez. Ayúdanos a que podamos ser esa juventud viva que vive para ti y sobre todo sostén nuestras necesidades y ayúdanos a cada día caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, nos vemos después a terminar aquí la grabación. Estamos pendientes. Que el Señor les bendiga.